En el nuevo episodio de la serie. Después de 2 años y medio de separación, Ylgaz y Ceylin encontraron a sus hijas, pero Merkan no las recordaba. Encontrar a Merkan hizo feliz a toda la familia. Ceylin, buscando una manera de acercarse a su hija sin asustarla, le regaló a Merkan su collar. Ceylin sigue desesperado. Ceylin, que no podía abrazar ni hablar con su hija como quería, experimentó una gran desesperación. Ylgaz no dejó sola a Ceylin en estos días difíciles. La pedagoga se reunió con Merkan, y trató de saber por lo que estaba pasando. ¿Ceylin e Ylgaz volverán a casarse? Hablando con su madre, Ceylin dijo que todavía estaba enamorada de Ylgaz pero que estaba experimentando resentimientos. Dijo que no quería volver a pensar en la decisión de casarse. Ylgaz empezó a preparar una habitación para su hija. Eren también lo ayudó. Eren, quien presionó a Ylgaz para que hiciera las paces con Ceylin, dijo que sus hijas también necesitaban esto. Posteriormente, el dúo estuvo acompañado por Ceylin. El equipo se compadeció y explicó los errores que cometieron. La serie Judgment, que los domingos por la noche mantuvo a los espectadores pegados a las pantallas del canal con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 70 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. La popular producción se convirtió en la serie de televisión más vista del día 5 de noviembre. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de Yark. Merkan escucha las palabras de Philip. Mientras Ylgaz decía que el miedo de Merkan debería pasar, y que deberían ir todos juntos a la comisaría, Merkan no dejó a Philip, a quien pensaba que era su madre, ni por un momento. Acto seguido, Philip convenció a Merkan de que confiara en ellos. Le dijo a Ylgaz, dile el pescado rojo y se calmará. Ceylin no pudo evitar las lágrimas en ese momento. Ceylin dijo el pez rojo entre lágrimas. De camino a la comisaría en el coche, Ceylin notó que Merkan estaba mirando por la ventana y no se sentía nada cómodo, y empezó a cantar la canción Red Fish entre lágrimas. Ylgaz también lo acompañó. Después de escuchar la canción, Merkan se sintió mejor y se quedó dormido en el auto. ¿Quién eres? Mientras Ceylin explica que puede sentarse en el asiento giratorio para entretener a Merkan, Merkan pregunta, ¿quién eres? ¿Es usted oficial de policía? Dicho. Ceylin, mientras decía que era fiscal, salió y compartió con Ylgaz la tristeza de esta situación, donde sus hijos los miraban como extraños. Yekta advertencia a Nil. Yekta, que vio a Nil mientras salía de la comisaría, le preguntó qué estaba haciendo en la comisaría. Nil dijo que era el abogado de Dilek y de su hermana. Yekta le dijo a Nil, mira, te lo advierto, entendemos que eres ambicioso y enojado, pero ve limpio. Estás en la cuerda. Si Dios quiere, te caerás, nadie podrá atraparte. Nil respondió a Yekta, mi equilibrio es muy bueno, también me gustan las acrobacias. Ceylin y Philip se encontraron cara a cara. Ceylin le pidió a Philip que confesara su crimen y que ahora estaba sola. Dijo que Dilek fue la persona que dejó la camiseta en casa. Philip dijo, tú mataste a mi familia. Ceylin respondió, tu marido cometió un crimen. Philip dijo, Meral nunca te llamará madre, te culparemos por dedicarte siempre a nosotros. Ceylin no pudo controlar su ira y golpeó la pared. Philip bit Dilek su oreja. Mientras Philip era trasladado a prisión, Dilek se acercó a él para hablar. Dijo que no estaba solo y dijo que Nil los defendería. En ese momento, Philip mordió la oreja de Dilek y le dijo, me traicionaste. Eren pidió ayuda a Dilek. Eren dijo que Merkan permanecerá en el asilo de ancianos por un tiempo hasta que se completen los procedimientos. Mientras tanto, dado que la única persona que conocía además de Philip era Dilek, Eren le pidió que cuidara de Merkan por un tiempo. Cuando Dilek fue a verla, Merkan le dijo que quería volver a casa con su madre. Kadir envió un regalo a Yekta. Después de que Osman y Khan se ocuparon de sus negocios, Zeyat Kadir envió un regalo al despacho de abogados de Yekta. En el papel dentro del regalo estaba escrito por muchas obras más. Nil hizo una oferta a Philip. Neil, que se reunió con Philip, dijo que cuando lo examinó, previamente había recibido tratamiento hospitalario en la clínica, por lo que pudieron presentar una solicitud indicando que no estaba mentalmente sano. Nil le dijo a Philip, tal vez te traiga la libertad a ti y a tu hija. Yekta rechazó a Kadir. Kadir acudió a Yekta con una nueva oferta de trabajo a cambio de su favor.
Yekta afirmó que el favor era para una niña y que no volvería a trabajar. Kadir dijo que no le gusta nada el rechazo. Yekta declaró que quería reunirse con Lasin cuando supo que renunciaría a su acuerdo con él. Cuando Yekta fue al stand donde uno de sus clientes, Lasin, estaba firmando un libro, vio que Zeyat Kadir estaba allí. A Filiz le pidieron que decir la verdad. La medicina forense confirmó que los padres biológicos de Merkan son Ceylin e Ilgaz. A Merkan le dijeron su nombre para que no se viera a sí misma como Doga, pero como no reaccionó, le dijeron que necesitaba escuchar la verdad de alguien cercano a ella. Ceylin e Ilgaz se vieron obligados a pedir ayuda a Filiz. Filiz estuvo de acuerdo. El psicólogo llamó a Filiz para explicarle cómo hablar. Cuando entraste a la habitación, Merkan te abrazó diciendo mamá y Filiz te llamó hija. Justo cuando Filiz estaba a punto de decir Doga, no confíes en esta gente, intervino Ilgaz. Merkan, ¿te acuerdas de mí? Soy Ilgaz. Sí, Filiz te crió y te cuidó, pero ella dijo, tu madre, Ceylin, quien te dio a luz, y yo soy tu padre. Merkan afirmó que había perdido su juguete, pero lo encontró. El psicólogo dijo, al igual que tu madre y tu padre que te perdieron. Cuando lo perdió Ceylin. Cuando se le preguntó, Merkan dijo que no lo recordaba. Yekta se reúne con Osman y Khan. Yekta fue a sus oficinas y visitó a Osman y Khan. El verdugo dijo que Kadir volvió con una oferta de trabajo casi 10 veces el precio del trabajo anterior, y les pidió que rechazaran a Kadir cuando lo contactaran. Merkan no podía permanecer al ver a Pascal. Ilgaz llevó a Pascal a donde estaba Merkan en caso de que hubiera alguna novedad. Cuando Merkan vio a Pascal, no pudo soportarlo y acudió a él con el psicólogo, y le dijo que quería amar a Pascal. Vinieron disparos. F acudió al fiscal y Naide acudió al fiscal jefe, y le dijo que el traslado de Filiz al hospital psiquiátrico de Estambul había sido aceptado e informó a Ceylin e Ilgaz. Ceylin luego llegó al hospital de Filiz. Ceylin le dijo a Filiz, soy consciente de lo que intentas hacer, deja de jugar. Filiz dijo, mire dónde estoy, los médicos creen en mí. Actúo bien, eso supongo. Merkan respondió, verás que tú mismo vendrás a mí. Ceylin dijo, tienes que matarme por esto. En ese momento, Filiz miró el arma en el bolso de Ceylin sobre la mesa. Ceylin también se dio cuenta de esto. Ilgaz también llegó al hospital en ese momento. Mientras Ilgaz caminaba hacia el dúo, se escucharon disparos desde la habitación.